Mucho teme el indio al caballo y el arcabuz, pero más teme al perro, que no oyendo el ladrido no para indio. Becerrillo fue uno de los mejores dogos de combate que sirvieron en las filas del ejército castellano durante la conquista del Nuevo Mundo. Estuvo encuadrado en las tropas mandadas por el adelantado Juan Ponce de León y Figueroa, gobernador de Puerto Rico y descubridor de la Florida. Su cuidador era el capitán Sancho de Arango, el cual lo tenía a su cargo personal. Era nuestro protagonista un semental de dogo español, de aspecto robusto y de color vermellón, con manchas negras esparcidas irregularmente. Según las palabras del historiador del siglo XVI, Francisco López de Gomara, era bermejo, boquinegro y mediano. Sus ojos, de color ocre, estaban rodeados por pelo negro. Su cuerpo mostraba numerosas cicatrices que acreditaban su participación en varias contiendas. Presentaba una mandíbula poderosa, provista de unos dientes afiladísimos, que, según testimonios presenciales, habían sido vistos arrancando de cuajo con relativa facilidad el brazo de un hombre adulto. Su procedencia no está clara, porque si bien algunos cronistas consideran que nació en España, siendo llevado a las Américas, otros sostienen que había nacido en el Nuevo Mundo, aunque esto parece poco probable. Una de las teorías más extendidas y que avala su procedencia peninsular sostiene que el nombre de Becerrillo obedece a que ese apelativo se otorgaba a muchos perros que cuidaban el ganado en España. No obstante, muchos creemos más probable que recibiera ese particular nombre por su color y tamaño, que lo asemejaban a un becerro pequeño. No descartamos que Becerrillo llegase a la isla de la Española embarcado en la flota del segundo viaje de Cristóbal Colón, de la mano de Juan Ponce de León. Becerrillo fue adiestrado con fines militares en esa isla, que ya por aquel entonces era un enclave en el que se organizaban expediciones hacia otras islas y el continente. Fue muy valorado entre la tropa por su ferocidad y absoluta entrega en el campo de batalla. Era un animal extremadamente fiel, que arriesgaba su propia vida para salvar a cualquier soldado. Los infantes querían siempre tenerlo a su lado en el campo de batalla, por la seguridad que ofrecía y porque con su prestigio infundía ánimos en el combate a los que le acompañaban. Según Gonzalo Fernández de Oviedo, su sola presencia reconfortaba a los hombres, que se sentían más seguros si lo tenían entre sus filas, ejerciendo un efecto duplicador de la fuerza. Con estas palabras nos cuenta el cronista sobre Becerrillo. En llevarle iban doblados en número de gente. Gonzalo Fernández de Oviedo, nombrado por Carlos V como primer cronista de las Indias, en su obra Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, se refiere a Becerrillo contando que era un perro de raza alano-español, afirmando que 10 soldados con Becerrillo se hacían temer más que 100 soldados sin él. Añadía además que Becerrillo sabía distinguir entre los indios buenos y malos, y por lo visto, esta distinción alcanzaba también a los aspectos físicos. Cuentan las crónicas lo siguiente: se quedaba estático contemplando a una india bella y le ladraba a las feas. El sacerdote e historiador contemporáneo Francisco López de Gomara fue más allá, afirmando que era capaz de distinguir entre las diferentes razas de indios. Además, poseía virtudes que superaban el entendimiento de un perro normal, ya que era capaz de entender lo que le decían los españoles y los indios, con independencia de la lengua que empleasen, sabiendo también distinguir entre los indios amigos y los rebeldes. Se mostraba dócil con los indígenas amistosos, pero era implacable con los que mostraban actitudes hostiles. Cuando tenía que dar caza a un indio, al alcanzarlo, se limitaba a sujetarle el brazo con la boca, llevándole con suavidad a donde estaban los soldados. Pero si el indio ponía resistencia, lo despedazaba en el acto. Lo mismo hacía con un español que desertaba, aunque no sabemos si llegaba al extremo de matarlo si se resistía. Tal era su comportamiento y ejemplaridad que se dispuso se le diese doble ración de comida, que en algunas ocasiones era mejor que la de los propios infantes, y un salario de 2 reales mensuales que recibía su amo, que era equivalente a la parte y media del que recibía un soldado, y similar al que cobraban los ballesteros. A esto había que añadir su parte en el botín. En el año 1511, Becerrillo abandonaría la isla de la Española para dirigirse a la isla de Boriquén, actual Puerto Rico, junto con Sancho de Arango,
aunque cierto es que algunos cronistas también lo han relacionado con el conquistador Diego de Salazar. Allí participó en la represión del levantamiento de los indios taínos, dirigidos por los caciques Aguaybaná y Mabodamaca. Después de una refriega con los indios, unos soldados encontraron a una anciana escondida detrás de un matorral. El capitán, Diego de Salazar, para distraer a sus exhaustos hombres, quiso entretenerlos con una simulación burlesca, en la que entregó una carta a la mujer con el mandato de que se la llevase al gobernador Ponce de León, que estaba en la villa de Caparra, el primer asentamiento de los españoles en Puerto Rico. Cuando la anciana estaba a la distancia de un tiro de ballesta, Diego de Salazar soltó a Becerrillo, azuzándolo como cuando se escapaba un prisionero. El alano corrió tras ella jaleado por los hombres, hasta que cuando estaba a punto de dar con ella, la anciana se arrodilló ante él diciéndole: «Señor perro, yo voy a llevar esta carta al señor. No me hagas mal, señor perro». Becerrillo se quedó estático, la lamió y olfateó someramente, y, entendiendo que tenía una misión encomendada por un oficial español, después de dar unas vueltas alrededor de ella, alzó la pata y orinó en sus piernas, volviendo con sus dueños. Desde un punto de vista humano, el hecho de mearse encima de la mujer puede ser interpretado como un acto de desprecio, pero desde el punto de vista de la etología canina, ese comportamiento puede indicar que, dando por hecho que cumplía un mandato, con los orines impregnaba su olor sobre ella, para poder seguirle el rastro con el objeto de verificar el cumplimiento de la misión. Esta visión particular que ofrezco de estos hechos podrá parecer rocambolesca, pero hemos de tener en cuenta, como ya he mencionado anteriormente, que los cronistas que conocieron directa o indirectamente a Becerrillo coinciden todos ellos en que entendía lo que se le decía, con independencia de que se empleara el español o cualquier lengua indígena. A esto tenemos que añadir que era un perro extraordinario, que demostró con creces una inteligencia sin parangón. Cuando tuvo noticia de estos hechos, Ponce de León reprendió con dureza a los despiadados bromistas, ordenando que la anciana fuera puesta en libertad y devuelta con su pueblo. Después de haber servido durante una larga temporada en la milicia castellana, Becerrillo volvió con su dueño, Sancho de Arango, para poder descansar y recuperarse de sus pasadas heridas. Arango adoraba a su perro, y éste le correspondía con una fidelidad absoluta y con un desmesurado instinto de protección a su dueño. Transcurría el año 1514, cuando ambos se establecieron en la hacienda de una cacica cristianizada, llamada Luisa, esposa indígena del conquistador mulato Pedro Mexía. Transcurridos unos meses, observaron que los indios estaban cada vez más revueltos, decidiendo apostar entonces a Becerrillo en labores de vigilancia de la casa, hasta que un día sufrieron un ataque liderado por el cacique Yaureibo, en el que los dueños de la hacienda, Pedro y Luisa, perdieron las vidas. Sin posibilidades de defensa, Sancho de Arango se armó con su peto, ciñó su casco y empuñó su espada, y, acompañado de su fiel perro, salió de la estancia para enfrentarse con los indios atacantes, gritando a voz en pecho: «¡Santiago! ¡Santiago!». Luchando desesperadamente contra los taínos, recibió 2 flechazos en el muslo, y, quedando inmovilizado, fue rodeado y capturado por sus enemigos. Becerrillo, viendo que su amo sangraba, acudió en su auxilio, atacando a los indios como una bestia infernal, matando a una gran parte de ellos. Los asaltantes se percataron de que si no liberaban a su prisionero, el perro seguiría matándolos uno a uno, y por ello soltaron a Sancho antes de subir a las canoas con las que habían llegado en la orilla del río. Emprendiendo los taínos la huida a bordo de las canoas, comenzaron a lanzar flechas envenenadas con curare, alcanzando una de ellas al intrépido can que nadaba impasible tras ellos, falleciendo de esta manera Becerrillo poco después por el potente veneno. Este fue el heroico final del más grande de los perros de guerra que ha ofrecido la historia. Así describe la muerte de Becerrillo el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. Le mataron los caribes, llevándolo el capitán Sancho de Arango, el cual, por causa de este perro, escapó una vez de entre todos los indios herido y peleando todavía con ellos, y échose el perro a nado tras un indio, y otro, desde fuera del agua, le dio con una flecha arbolada, yendo el perro nadando tras el otro indio, y luego murió. Pero fue causa que el dicho capitán Sancho de Arango y otros cristianos se salvasen.
El mismo Fernández de Oviedo añadió que la flecha traspasó un chaleco acolchado de algodón que siempre portaba Becerrillo cuando entraba en combate. Como dato curioso, los conquistadores, cuando se referían a los indios que poblaban las Islas Antillas Mayores y el norte de las Menores, utilizaban el apelativo genérico de indios caribes, pero en realidad, en términos antropológicos modernos, se trata de indios taínos. Volviendo a nuestra historia, cuando los soldados españoles se enteraron de la muerte de Becerrillo, conocedores del pánico que causaba entre los indios su sola presencia, como si del Cid campeador con sus mesnadas se tratase, decidieron ocultar su muerte y que el lugar de su entierro se mantuviese en secreto bajo juramento.